A ver, mira. Toma. Toma, recógete ¿Te esos imaginas pelos, que Juana Mari. tras el coletero va como la cabecera súper primarias? Oye, Sí, que te crees tú que soy yo aquí Mediaset, ¿sabes? Que sé hacer rótulos aquí que vayan detrás de un coletero. Soto se acerca de nuevo, Soto se acerca nuevamente. Llevábamos algún No, programa que Mediaset. bien, pero Soto nuevamente. Joder, macho. No, Mediaset no, venga, pues... Es que encima, podía haber sido Telemadrid. Otro, sí, Telemadrid. Castilla y León Televisión. Sí, una Murcia cosa así. Televisión. Castilla-La Mancha. Murcia TV. Castilla-La Mancha tiene Andalucía unas pelis TV. muy chulas. Bueno, Del oeste. y todas las veces así, es que no hay manera de empezar una cosa normal. ¿Pero qué quieres? Buenos días, bienvenidos al podcast de Sí, Super con cara de haberte comido una pera. Un palito por el... No, decimos cosas. Hay que darle Venga. humor a la vida. hombre. Bueno, señores y señoras, bienvenidos una semana más a Super Primariando. Vale, le hemos cambiado el nombre al canal. Acuerdo lo mutuo, hacemos en aquí gerundio, lo hacemos en gerundio porque hablamos estamos las cosas siempre. accionando. Accionando. Es acción. Vale. Como va de pulmones, que ya llevamos un par de sesiones de pulmones, tos y asma, pues hoy vamos a hablar de la otra enfermedad crónica pulmonar que es el EPOC, ¿no? Vamos a empezar hablando de un síntoma que pueden aparecer en todas las patologías pulmonares que se llama disnea. La disnea es una cosa subjetiva. Subjetiva quiere decirse que aunque yo no te lo oiga, tú sí lo puedes sentir. O sea, Y es un síntoma. Eso es. Eso es. ¿Y he dicho signo? Perdón. No, es un era para síntoma, hacer eso un es. Un remember. síntoma subjetivo. Es decir, tú sientes que no puedes respirar profundamente o que no necesitas coger aire profundo o que no llenas de todo el pulmón. Y es una sensación, es decir, aunque nosotros te pongamos el pulso y estés saturando perfecto o te auscultemos y no te digamos ningún ruido, la disnea es una cosa a tener en cuenta independientemente de que haya un signo. Signo es lo que nosotros podemos contemplar o auscultar o ver y síntoma es lo que nos cuenta el paciente y al que hay que dar crédito. La disnea además viene y va, los pacientes asmáticos pueden saturar al 98% y de repente cuando se les agota la patología, o sea la fuerza muscular, se caen en picado la saturación porque ellos respiran lo que nosotros llamamos por branquias, ¿no? Empiezan a utilizar todos los músculos accesorios, todo lo que se encuentra. Tiran con los músculos de la espalda, con los del cuello, con los interoscápulos. Pero llega un momento en el que fracasa esos músculos que les ayudan y entonces estaban saturando 98 y empiezan a saturar 72. Y entonces ahí ya sí que te toca correr. Con lo cual, si el paciente te dice que está fatigado, ¿vale? En cuanto tú no veas. Entonces, Incluso aunque tenga ansiedad. Vamos a también tomarnos en serio este tema. es muy importante. Un apunte rápido. Descartamos lo orgánico y ya luego decimos que es ansiedad. No es que me dé la tripa, me dé el pecho, vale, perfecto, hacemos un electro, descartamos lo gordo y entonces ya te decimos que estás ansioso. Pero descartamos lo orgánico, como una cosa así, como para que no haya contratransferencia. Es decir, este señor que siempre se queja o esta señora que están... Ya, bueno, bien, pero es que luego nos comemos un infarto. Entonces, vamos a intentar darle crédito. ¿Que viene 50 veces? Pues las 50 veces te toca, Sí, no pasa nada, eso es. Haber estudiado. Pero tú le das crédito, descartas las causas orgánicas de riesgo importantes que te tocarían mandar al hospital y luego ya entonces dices que es una ansiedad, ¿vale? Entonces, tipos de disnea. Ortopnea es la que aparece cuando estás tumbado, platipnea es la que aparece cuando estás de pie, trepopnea es la que aparece cuando estás en situación lateral y suele estar relacionada con una parálisis diafragmática de ese lado o un derrame pleural de ese lado. La disnea paroxística nocturna es que de repente estás tumbado y te tienes que incorporar de la cama porque te ahogas, ¿vale? Es una sensación, necesitas incorporarte y es típica de la insuficiencia cardíaca. Y luego la bendopnea es cuando te inclinas y es relacionada con la insuficiencia cardíaca avanzada, ¿vale? Signos de gravedad, que se acompañe de tensión elevada o de tensión muy baja, que haya una desaturación, lo que hemos contado, progresiva, un aumento en la frecuencia respiratoria, ¿vale? Que los pacientes respiren por la boca, que no aguanten la mascarilla en la consulta, que se les noten los músculos de aquí el platisma, ¿vale? Todo lo que sea, que tú veas que el paciente está comprometido, respira por la boca, está incorporado hacia adelante en trípode, no tolera la mascarilla, es que está fatigoso, ¿vale? Alteración del nivel de conciencia, por supuesto, agitación, somnolencia, ya lo vimos cuando hablamos de la escala de Glasgow, ¿vale? Que hable entrecortado, que necesite parar para terminar una frase, porque no puede ni siquiera entrecortar palabras. Esto nos ha servido mucho la temporada que hemos hecho COVID telefónico, que les contábamos las palabras por minuto, un poco para hacernos una idea de cómo estaba esa función respiratoria. Que tenga sudoración, que se ponga azulito, que tenga mala perforación, pues los labios, por ejemplo, morados.
dolor torácico, pierda el conocimiento, oye, esto es un poco de sentido común. Y uso eso de la musculatura accesoria o abdominal. Cuando hacen esta disociación, que respiran con la tripa en lugar de con el tórax, entonces también es que no están respirando correctamente, ¿vale? Las pruebas importantes, estas son hospitalarias, troponinas para descartar una causa coronaria o un infarto, el BNP para descartar una insuficiencia cardíaca y los dímeros, pues que nos orientan, que nos orientan a un TEP, a un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Vamos a hablar un poquillo de la espirometría. Sí, antes un apunte. Hay gente mayor que dice, es que estoy haciendo los platos y me canso. Ese me canso es que tiene que parar porque le falta el aire, ¿vale? O sea que el me canso no es solo físico, es que hay que tirar un poquito más del hilo. Entonces, la espirometría. Bueno, la espirometría es una prueba que evidentemente sirve para evaluar... Perdona. Esto es que tengo yo aquí un apunte. Sí. Se llama disnea crónica. La disnea crónica con estudio normal se llama, dicen los cardiólogos, que es por desacondicionamiento físico, Vale. u obesidad. Entonces, Vale. esto es una de las cosas que también nos ha pasado mucho con los 3 meses que hemos estado en casa. Que parece una tontería, pero Claro. la actividad física diaria que hacíamos, que dejamos de hacer, ha supuesto que tardásemos 6 meses en recuperar nuestra condición física. Es decir, todo el mundo salió de la pandemia como Muy cansado. estoy súper cansado. Y los cardiólogos aconsejaron paciencia, 6 meses para recuperar nuestra... O sea, es decir, el cuerpo tiene memoria, pero muy desagradecido para el ejercicio, ya lo sabes. Tienes muchas agujetas al principio y en cuanto que lo dejas de hacer, oye, se te olvida todo lo que hiciste. Entonces, que le demos un poco de calma al cuerpo. Eso, paciencia. Si no puedes con el CrossFit, vete a andar. Bueno, está bien, pero seguro que puedes. No pasa nada. Sigue, Sí. sigue intentándolo. Eso. Bueno. Vale, entonces, espirometría, prueba para evaluar la función de los pulmones y la capacidad vital, que es la cantidad de aire total que nos cabe en el pulmón. No invasiva, no dolorosa. Entonces, para esta prueba, pues el enfermero, que es el que generalmente la hace, prepara el espirómetro tal, y lo que va a hacer antes es explicarnos en qué consiste la prueba, ¿vale? Entonces, nos van a indicar que cojamos todo el aire que podamos, y eso es todo el aire que puedas, o sea, que te hinches como un globo, ¿vale? Y luego llegará un momento en el que te digan que soples. Entonces tú tienes que soplar muy fuerte y muy rápido al principio y luego soplar hasta que el enfermero te diga que pares o hasta que ya notes que te vas a dar la vuelta como un calcetín. Como ¿vale? cuando te para la Guardia Civil, que te dice Eso. sople, sople, Pero más. sople, sople, O sea, sople todo ese rato. Es una prueba que cansa, ¿vale? El enfermero se te va a poner al lado como un loco, en plan, sopla, sopla, pero es que es para que no te olvides de que tienes que soplar. Para animarte. No asustarse nadie, ¿vale? Lo que es muy... o sea, lo que dificulta es la pinza de la nariz. Sí, no Sin pinza yo creo que sería mejor. No, pero no se pone siempre, se pone solo en ciertas pruebas, pero es verdad que con la pinza es un poco es difícil. como que se hace peor. Pero bueno, es como para que todo el aire salga por ahí y no se falsee un poco el resultado. Les habla el comandante. Bueno, eso. Entonces, contraindicaciones, tiene pocas, ¿vale? Pero evidentemente si estás con hemoptisis, que luego hablaremos de ellas, que es que toses sangre, te han operado hace poco del tórax, etcétera, o sea, cualquier cosa que por la que los cambios de presión torácica supongan un riesgo, evidentemente no vamos a hacer esta prueba, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado también a las personas que tomen medicación, inhaladores, que comentamos en el podcast anterior, que alteren la dinámica de los bronquios, ¿vale? Evidentemente, en cuanto te manden esta prueba, el médico que te la mande verá que tomas Ventolin o lo que sea, pero si no, oye, yo tomo tal. Te van a decir siempre que hay un tiempo mínimo previo que no puedes hacerlo, ¿vale? A algunos 6 horas, otros 12, etcétera, ¿vale? Pero siempre comentarlo. No hace falta hacer ninguna dieta en concreto, pero no te metas, José Manuel, un cocido de 5 platos antes de hacer la espirometría porque no va a salir solo aire por el tubo, ¿vale? No hagas eso. Y, por supuesto, antes de antes de la prueba, ningún estimulante, ni bebidas con cafeína, ni un Red Bull, eso nunca, pero antes de la prueba tampoco, ¿vale? No se fuma una hora previa, un reposo de antes de un cuartito de hora y luego la ropa, pues no te pongas algo que No te faja. comprime eso, ni faja, ni el pantalón que te queda bien pero es de 4 tallas menos, no.
cómodo, un chándal, que está muy bien los chándal, ¿vale? Entonces, la espirometría se puede hacer en una cantidad muy amplia de contextos. Si se sospecha el asma, como comentábamos el otro día, se puede hacer la prueba broncodilatadora, ¿vale? Y esto consiste en que te hacen la prueba en tu estado basal, o sea, sin nada, y luego te dan un puff o dos del fármaco broncodilatador que sea, que si no me equivoco suele ser un salbutamol. Sí. Eso es. Entonces, se repite la prueba después... Beta-2 de corta, el short. Saba. Pues la sabéis. Saba. Estudiado, maja. Entonces, se te repite la prueba cuando ya se considera que el fármaco ha llegado a los receptores tal, y si hay un cambio significativo entre la primera prueba y la otra, se da por hecho que tienes un patrón inflamatorio reversible, ¿vale?, de la vía. Si no hay ningún cambio, no es asma. Entonces será otra cosa que comentaremos después, ¿vale? Que es, lo voy a comentar ya porque yo soy así, el EPOC, ¿vale? Entonces, el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aunque luego hablaremos de ella más a fondo, solo digo, ¿vale? es una enfermedad prevenible y tratable, es decir, está íntimamente relacionada con el tabaco. Si no se fuma, no te pasa. Y se caracteriza por síntomas respiratorios y una limitación crónica al flujo aéreo. Tiene una prevalencia del 40%, es una barbaridad. O sea, que casi la mitad de la población tenga una enfermedad pulmonar crónica me parece algo brutal. El principal factor de riesgo es el tabaco, también la contaminación ambiental, algunas enfermedades profesionales como pacientes que trabajen con plásticos, con algodón, mineros, infecciones respiratorias de repetición y déficit de alfa-1 antitripsina. Hay algunos factores genéticos, los fenotipos es el aspecto, hay algunos que se llaman azules abotargados, que son pacientes así que están hinchaditos y que están mal perfundidos y parecen como de color azul. No es azul, pero entendedme, un aspecto como grisáceo, eso es. Sí. Y los enfisematosos son los sopladores, son rosados, son pacientes muy delgados, de aspecto pícnico, muy delgados, y que están como muy rojitos por la cara, ¿vale? Eso. No, sigue. Entonces, eso, por ejemplo, en la espirometría, entre la cantidad de volumen de aire que se expira en el primer segundo y la capacidad vital forzada, sale un parámetro en concreto que es 0,7. Es lo único, o sea, quiero decir, es lo que diferencia de un patrón restrictivo a un patrón obstructivo. Los pacientes con EPOC son obstructivos, es decir, retenedores, retienen aire, entonces hacen una aspiración larga, porque se les queda el oxígeno como dentro del bronquio, ¿no? Entonces tienen una capacidad pulmonar total, tienen una residual mayor, porque se les queda parte del oxígeno sin poder expulsar. Claro, la residual es un poco la que no se usa, la que se queda ahí la que tú cuando inspiras aire y exhalas profundo, forzado, terminas de vaciar el pulmón. El EPOC, el paciente no llega a exhalar del todo porque se le queda retenido una parte dentro del pulmón. Claro, y a colación de esto, comentábamos en el podcast anterior el riesgo de hiperventilar a los pacientes con EPOC con oxígeno, y ahora que estamos comentando esto explicamos el por qué. Como a estos pacientes con cada inspiración se les queda retenido un aire que no echan, el aire que se les queda es por lo general CO2. Entonces, si les ventilamos y pretendemos que, o sea, es gente que como tiene, vamos a poner un cuarto del pulmón que no hace lo que tiene que hacer, evidentemente su saturación basal no va a ser de 98. Mira, nunca, o sea... El otro día contamos lo de los alveolos, ¿no? El alveolo es ese globillo del final del árbol traqueobronquial que, como la pared de los alveolos está inflamado, por aquí pasa un alveolo y por aquí pasa el vaso sanguíneo que lleva, ¿no? Entonces el aire entra por el alveolo y se encarga de darle al vaso sanguíneo el oxígeno y recoger del vaso sanguíneo el CO2 para exhalarlo, ¿no? Este intercambio el EPOC no lo hace bien, la hiperreactividad bronquial y el asma tampoco, pero bueno, es verdad que es algo reversible, lo que explicamos el otro día. El EPOC no lo hace bien, entonces por mucho oxígeno... Y no es reversible. Por mucho oxígeno que tú le pongas aquí al paciente, el paciente no hace bien este intercambio y tampoco exhala bien el CO2, entonces lo que les pasa es que se obnubilan, se intoxican, mucho. Producen hipercapnia, que es aumento de la retención de CO2 y entonces obnubilación, alteración de conducta. Se deprime todavía más la función respiratoria y es lo que no queremos.
Entonces, los pacientes con EPOC, que es a lo que voy, no van a saturar nunca el 98 y no podemos tomar como un parámetro de que el paciente esté bien que sature por encima de 95 porque puedes no va a saturar llegar. 98 pero llamarte Juana María, o sea, Claro, quiero decir que y sí, darle a perfecto. San Pedro 2 besos Eso cuando le es, vea. y llamar Entonces, a su mamá. Entonces, no. por encima de 92 un EPOC es Bueno, bien. Yo en 95 me he venido muy arriba. Bueno, pero por encima de 92, si mantiene 92, bien. Y ¿Vale? ya. 88 hay algunos, pero bueno, ya mal. O sea, todo lo que Claro. sea por debajo de 90, 91, 92, mal. Pero por Ya encima de corres. 92 es suficiente. Y ya está. 98 ya te has pasado. Vale, hala, go. Peak flow cuenta, porque el otro día Peak hablamos flow, mucho del peak flow importante. para el Vale, asma. eso, el Es peak verdad flow que no es tanto para el EPOC. se usa más en asma, pero bueno, vale, es un dispositivo que utilizan sobre todo las personas con asma. Entonces es como una especie de trompeta, no suena, ojalá, pero no suena. Y entonces lo que tiene son franjas de colores, ¿vale? La que está más cerca de la boca es roja, la que está en mitad es amarilla y la que está al final es verde, que es como un indicativo de si estás mal, regular o bien. Entonces, cuando soplan, ¿vale? En función de la fuerza con la que soplen, ¿vale? Ellos desplazan una bolita que lleva un indicador que deja ese indicador en una franja, ¿vale? ¿Una flecha? Como una flecha. Entonces, cuanto peor estén, menos van a poder, con lo cual más cerca de la boca se queda, más probabilidad de que se quede en zona amarilla o roja, ¿vale? Lo importante del peak flow, por supuesto, es, hombre, si se queda en rojo, corre, pero ven. Los pacientes que Corriendo, tienen no, que te asma fatigas. y tienen un peak flow, ellos conocen su marca. Entonces lo importante es la variación. O sea, si viene un paciente y te dice, joder, llevo 3 días que no supero tal o que me quedo en esta zona y yo suelo llegar a esta, ahí hay que ver que algo no va bien. Entonces es una forma muy buena que tienen los pacientes que están en su casa, porque eso se hace en casa, de verse si están bien o están mal. Que ellos se lo notan, pero eso es como una muestra objetiva, es un signo de que algo no va bien. Perfecto. No se puede utilizar para los EPOC porque, bueno, si es para el primer soplido, bueno, te puede decir un poco cómo está el volumen expiratorio el primer segundo, pero desde luego no se puede utilizar para ver la capacidad pulmonar total, ¿vale? Claro. Entonces, volvemos otra vez a lo que pasa un poco en los EPOC. Los EPOC retienen flujo, o sea, retienen aire, tienen una alteración del intercambio oxígeno-CO2 y a la larga, como tienen un sobreesfuerzo a la hora de respirar, pues pueden acabar produciendo una hipertensión pulmonar, ¿vale? La clínica, fundamentalmente, la disnea, es el síntoma más característico. La disnea se mide por números, por así decirlo. Cuando no aparece o sea, 0 es que no tienes disnea ni siquiera con el ejercicio, 1 es que hay disnea pues al andar deprisa o con una pendiente, 2 es que hay disnea que necesito pararme cuando camino en llano. El 3 es una disnea que necesito descansar a los 100 metros o a los pocos minutos de haber caminado, y el 4 es que me canso sin salir de casa, es decir, me pongo los zapatos o me visto y ya tengo cansancio, ¿vale? Pues con esto más o menos hazte una idea. Si tú sales a caminar con una vecina, andas deprisa, le vas dando un poco la húmeda y no te cansas, pues estás fetén. ¿Que tienes que dejar de hablar porque te cansas? Bueno, pues entonces habrá que ir viendo cosas, ¿vale? Otro de los síntomas es la tos, que suele ser de predominio matutino. Nos acordamos que durante la noche respiramos de una manera un poco más superficial, entonces no movilizamos toda la flema que podamos tener en el pecho, y cuando nos levantamos aquello se mueve y entonces puede aparecer tos productiva, ¿vale? Con expectoración. Y eso, si hay más de 300 cc de expectoración, es sugerente de bronquiectasis, que luego os explico un poco lo que es la cicatriz. El diagnóstico se puede hacer con espirometría y lo que os decía, si el volumen de aire expirado en el primer minuto es mayor del 80%, es una leve, que esta es la escala GOLD. Si es entre el 50 y el 79 es moderada, si es entre el 30 y el 49 es grave y menor del 30 es muy grave, ¿vale? Tratamiento. Dejar de fumar. That's it. Punto. Vamos a contaros algunas de las cosas que nosotros de las que disponemos para ayudaros a dejar de fumar. Eso es, voy a contar muy brevemente el seguimiento y la oferta que tenemos en cartera de servicios de atención primaria para ayudaros a que dejéis de fumar. Lo primero que tenéis que saber es que hay varias fases a la hora de hacer un cambio, ¿vale? O sea, cuando una persona se plantea hacerlo, puede pensarlo y hacer, bueno, algún día, o ya venir como con decisión, ¿no? Lo ideal es, o sea, podéis venir a por información cuando queráis, pero lo ideal es empezar la deshabituación cuando estéis ya en fase de contemplación o de acción, o sea, ya en una fase en que ya tienes claro que lo quieres hacer. A lo mejor te falta el apoyo que ahora os contamos que se puede dar, pero ya tenéis claro que lo queréis hacer, ¿vale? O sea, es importante la decisión, porque es
difícil, ¿vale? Entonces, si uno no está muy convencido, yo puedo ser una enfermera estupenda, pero no vas a dejar de fumar. Eso, y que ponemos la medicación en la receta electrónica, solo se puede poner una vez. Si no la compráis porque no habéis decidido dejarla de tomar, o sea, dejar de fumar en ese momento, nos la podemos volver a dispensar hasta dentro de unos meses. Entonces, que si os ponemos la medicación sea para tomarla, o por lo menos comprarla y la dejas en casa, si no lo vas a hacer ahora, pero si no, la pierdes esa oportunidad. Nanay. Entonces, cuando venís, ¿vale? Lo más importante, que esto hay gente que no lo hace y es vital, es hacer una entrevista de un poquito larga al paciente. Hay que conocer de qué trabaja, si tiene estrés en su vida, si vive solo, si su familia fuma, si está pasando un duelo, si su entorno fuma, si psicológicamente cómo está. Porque claro, hay gente que viene y dice, mira, yo es que ahora mismo no puedo dejar de fumar porque se me desmorona toda la vida. Bueno, pues no pasa nada, vuelve luego. O sea, tampoco es cuestión de, es que es fumando, no sé qué, cada paciente en su punto. Pero es importante conocer su entorno y su historia para saber primero en qué podemos apoyarnos para reforzarle positivamente a la hora de que pare, y segundo porque no es lo mismo un paciente deportista que fuma un poco porque tal, a pacientes que a lo mejor tienen un trabajo que les come la vida, que no llegan a fin de mes, que tal, es mucho más difícil, evidentemente. Entonces, importante, entrevista muy importante, ¿vale? Y luego ya se explican las opciones de apoyo, que son la medicación, y luego hay parches, hay comprimidos y hay chicles, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Todas, o sea, depende un poco de lo que tú quieras. Hay gente que dice, mira, yo pastillas no quiero, y gente que con las pastillas bien o con los parches. No hay una mejor que otra. Sí es importante saber que todos llevan, la medicación va con pauta, por supuesto, pero los parches, los comprimidos y las pastillas llevan nicotina, que es un principio activo, con lo cual no son caramelos, no se pueden tomar, no te puedes comprar una caja de chicles y tomarte toda la caja en un día. Hay un máximo que se puede tomar al día y se toman de una forma en concreto, con lo cual, aunque luego no vengáis al seguimiento, por favor, a la primera visita sí, porque os tenemos que contar cómo hacerlo para que funcione y para que nos dé una sobredosis de nicotina, ¿vale? También otra cosa que hacemos es darle al paciente 2 hojas, ¿vale? En las que el paciente apunta los cigarrillos que fuma al día y la prioridad, o sea, la necesidad que tiene de ese cigarro, ¿vale? Porque es más fácil, por supuesto, empezar por los que se fuman poco, por rellenar el hueco, que no por es que llego a casa de un día de esto en el trabajo y me lo fumo. Pues el de ir al baño, por ese ejemplo, cuesta también, más, ese también cuesta más. El del café de la mañana y luego ir al baño, ese os cuesta un montón porque luego encima dejáis de ir al baño. Claro. Entonces, cuando el paciente viene, pasan como unos días desde que viene hasta que llega el día D. El día D es el día en el que ya no vas a fumar nada. La mayoría de las medicaciones se hacen conjuntas, se fuma y se toma el tratamiento y luego paras. Y después se deja. El quinto día, la que damos ahora es al quinto día. Con lo cual, en ese tiempo lo que recomendamos es ir reduciendo y ir. Yo esto es una cosa que recomiendo y funciona muy bien. Ir dejando por casa cosas sin hacer, la ropa, los platos, no emparejar los calcetines. Qué buena idea. Es un poco, para los que tenemos TOC, molesta un poco a la vista, pero es que así cuando tengas el mono, te recoges el tendedero, riegas las plantas, tal. El mono, lo que es la ansiedad, dura unos minutos. Luego vas a tener ganas, porque un hábito no se deja de un día para otro, pero lo que es la necesidad de coger el cigarro, en lo que recoges la ropa o riegas las plantas, ya no está. Con lo cual, dejarte cosas y pensar cosas para rellenar los huecos en los que fumas. O sea, si antes era volver del trabajo y fumarte un cigarro, pues ahora vuelves del trabajo y te lees un libro, te paseas al perro, vas a cenar con tu madre. Pensar, pero tener pensadas ya de antes cosas y apuntadas, porque en el momento la cabeza va a estar a fumar. Entonces hay que tener un plan de antes, ¿vale? Y todo esto es lo que trabajamos en la primera visita y luego ya voláis vosotros. Entonces, luego las visitas de seguimiento son semana 1, semana 2 y semana 4, y luego ya, si lleváis un mes sin fumar, volvéis si os hace falta, pero ya el seguimiento para. Y por último quiero dejar claro que las recaídas no tienen por qué pasar, pero si pasan no hay que entenderlas como un fracaso ni como una pérdida. Es un hábito que cuesta mucho, ¿vale? Entonces, cuando hay una recaída hay que ver qué ha pasado, qué hemos hecho no mal, sino qué podemos hacer mejor, cambiarlo, trabajarlo y ya está. Y no pasa nada, eso es. Bueno, el siguiente tratamiento para los POC serían lo que hablamos el otro día, los beta-2 agonistas,
porque relaja la musculatura lisa. Podemos utilizar los de acción corta, que sería un poco de rescate, que es lo que hablamos del salbutamol y la terbutalina, el ventolin y el terbasmin, o de acción larga, que son el salmeterol y el formoterol. Y también está el indacaterol, ¿vale? Que es el Cerevent, el Ombrez y el Oxys, que son los nombres comerciales para que sepáis. De los de dejar de fumar, el Champix y el Todacitan, que es el que hay ahora. Champix ¿vale? ya... Champix está, bueno, lo descatalogaron, eso es, y que espero que es el que conocéis ahora. Y el Todacitan es el nuevo, el que ha salido, funciona muy bien. El que ha salido ahora por la tele, ¿vale? Y después están los anticolinérgicos. La cárcel. Bueno. Es que ha salido por la tele. Si sale en la tele, estamos curadas. Pero si es que sabían los pacientes que había salido un fármaco para dejar de fumar antes de que lo hubieran puesto en receta. Hay un poco de desabastecimiento, pero hay más cosas que funcionan. Si no lo tienen, no aproveches y digas, bueno, pues fumo hasta que me lo traigan. De hecho, puedes pedirlo, porque te ponen en lista de espera a la farmacia y tardan poco en traerlo. Bueno, anticolinérgicos bloquean el efecto broncoconstrictor que produce la acetilcolina, y los hay igual de acción corta, que son los SAMA, Saba, Sama, Lava, Lama. ¡Tú! Lo entiendo. Entonces, que es el ipratropio, que es el atroben, que con estos rescatamos nosotros un montón, y los de acción larga, que son el tiotropio, que es el espiriva, y el bromuro, que tienen unos nombres súper raros, pero bueno, el Incrus y el Eclira, que son los nuevos. Los corticoides inhalados tenemos budesonida, beclometasona y fluticasona. Seguimos después de la publicidad. Es que es un rollo esto. Bueno, el ciclo vital, es que somos. Pero escucha, es que nos han traído un regalo, entonces no nos vamos a quejar. Somos muy necesarias, somos imprescindibles. Entonces nos han traído un regalo, esto ha sido para traernos un regalo, que tenemos una paciente que cumple 102 años entonces hoy. Todo bien, gracias. Entonces, ha sido un parón. Le hemos preguntado qué hace para repetir y recomendárnoslo todo, para que seguro todos que no cumplamos fuma. 102. Seguro. No, esta lava en el río, 100%. que es que está hecho mucha actividad. Que lava en el río. Ah, pues mira que bien. Ha lavado mucho en el río. Bueno, pero no vayas a lavar ahora al Manzanares, que te sale un ojo. Importante, corticoides inhalados, ¿vale? Ya he comentado el Pulmicor. Entonces, lo normal es que los fármacos vengan asociados, que tú no te tengas que dar 3 inhaladores, que venga el lava con lama, que es un Lultibro, el Anoro, el Espiolto, o el lava con corticoides, que son el Symbicort, el Seretide, el Foster, ¿vale? Y luego ahora hay una triple terapia, que es lava, lama y corticoides, que es el Trimbow, que me encanta, que es como un arcoiris. Trimbow. Es Rainbow, el pero Rainbow del me gusta a mí el nombre. Entonces, agudizaciones, por ejemplo, esto que no lo tienes apuntado pero que te lo sabes, nosotros ahora tenemos una máquina aquí que calcula la PCR. Sí. ¿Por qué? Pues porque estábamos viendo... La del COVID no, la inflamatoria. La proteína. Eso. Entonces, se reactiva. Los pacientes que vienen con aumento de la tos, de la disnea, aumento del volumen de la flema o cambio en el color de la flema, nosotros siempre les poníamos un antibiótico porque era como una reagudización o una agudización, perdón, del EPOC. ¿Qué hacemos ahora? Le pinchamos un dedito, le hacemos esta prueba que os hemos comentado y si está por encima de 40, las recomendaciones que nos dice nuestra gerencia es que le pongamos un tratamiento antibiótico. Si no, lo que podemos hacer es recitarle, es decir, le mantenemos en observación y le citamos a los 2 días para ver si tiene la misma clínica. Si sigue empeorando, aparece fiebre o disnea. ¿Me ha dado esta chica por darle hoy al botón? No lo entiendo, es la del dedo rápido. Si aparece eso, fiebre, disnea o sigue aumentando el volumen del esputo o cambia el color, lo que hacemos es poner un antibiótico. Por lo general, pues amoxicilina clavulánico, ceftriaxona, ceftriaxona, levocipro y luego ya en el hospital, pues piperatazo y meronem. El levo, el cipro y estos 2 últimos cubren la pseudomona, que también es algo que hay que tener en cuenta en los pacientes con infecciones respiratorias crónicas. Y 2 cosas muy características de los EPOC es que tengan bronquiectasias y que tengan hemoptisis. Las bronquiectasias son dilataciones irreversibles de la luz bronquial. Explicamos siempre que es como si fuera una cicatriz, es que es algo que queda dado de sí y entonces ya no vuelve nunca a su situación basal. ¿Qué pasa? Que se rellena con muchísima más frecuencia, entonces no se drenan bien las secreciones que hay en esa parte y entonces pues ahí se queda un poco como reflexionado un moco y ese tiene más tendencia de sobreinfectarse, ¿vale? Y puede ser sustituido ese tejido alveolar por un tejido fibroso, que es por lo que le llamamos un poco cicatriz. Se diagnostica con un TAC de alta resolución pulmonar y ya está. La tienes y ya está, pero bueno, si la tienes tendrás más tendencia a que tus mocos se vuelvan de un determinado color o incluso que puedan aparecer hemoptisis, ¿vale? Porque ese tejido, voy a decir no piel, pues puede ser más friable y sangrar y que entonces tengas un esputo que es con unos hilillos sanguinolentos. Bueno, siempre que tengas una expulsión de sangre procedente del árbol bronquial, os invito a que cojáis un bote y escupáis dentro. Ya sé que nos gusta, que os parece una guarrería, que luego tenemos lo que traer, que bueno,
Pero No yo importa prefiero... que lo dejes encima de la chimenea. Luego lo Pero puedes prefiero verlo, o sea, yo prefiero saber si es un esputo con hilillo de sangre, si es un cuajarón, como le llamáis vosotros, si es un coágulo o si es una sangre roja fresca. Esa la vas a ver tú la reconoces, pero si tienes alguna duda, lo guardas en un bote y nos lo traes. Entonces, una hemoptisis leve es menos de 20 cc, es decir, lo que vendría en una cucharita sopera. Una moderada es entre 20 y 150 y una amenazante, es decir, oh Dios mío, tengo que correr por encima de 600, es decir, medio litro de sangre, pues es una cosa que es una barbaridad. De ¿vale? correr un poco, sí. Antecedentes personales, tabaco, repetimos, fármacos, tener bronquiectasias, EPOC y tuberculosis. Las pruebas normalmente siempre hacemos analítica, coagulación y unas pruebas cruzadas en el caso de que sea una cosa amenazante por si hay que transfundir. También se puede hacer un cultivo del esputo por si está relacionado con la tuberculosis. Lo que hay que hacer sobre todo es estabilizar al paciente y ponerle antitusígenos. En este momento solemos dar codeína, salvo en pacientes que tengan EPOC que pueden deprimir el centro respiratorio, ¿vale? Pues antibióticos si es una causa infecciosa o un tratamiento específico en el caso de que lo necesite. Y ya. Por último, para los pacientes que debido a cualquier problema respiratorio tengan oxígeno en su casa, ¿vale? Que son los pacientes que tienen el acumulador y las gafitas nasales o mascarilla, unas breves recomendaciones para acabar este maravilloso episodio. Alargaderas sí, pero que no midan 12 kilómetros, ¿vale? O sea, no puedes tener el acumulador en la entrada y tú vivir en el ala norte de tu casa, porque entonces el oxígeno se va perdiendo y a ti te llega un octavo de lo que te tiene que llegar y luego te pones de color azul. Entonces, más de 1 metro regular, o sea, bueno, 1 metro es poco, pero bueno, Es que verdad no sean enormes. Por ¿vale? la noche el concentrador hace mucho ruido y a veces os cuesta un poco conciliar, Claro. entonces lo sacáis de la habitación Vale. y dejáis la gafita nasal con el cable. Pero vale. ya. Pero, pero no Y vale durante al el día, comedor, eso cerca, es, cerca, eso contigo. es. Si estás sentado, cerca. Contigo para siempre. Por supuesto, el concentrador, preferiblemente habitación ventilada y sin fuentes de calor cerca. O sea, si hay alguna persona mayor o vuestro padre o abuelo tiene la estufa esta de debajo de la mesa, el concentrador no se pone ahí, ¿vale? Por favor, no se hace eso. No se usa ni vaselina ni cacao mientras tenemos el oxígeno puesto porque quema, produce quemadura de la mucosa y de la piel. Si está la zona reseca, que puede pasar, como comentábamos, hidratamos con agua y con crema durante todo el día y la vaselina y la crema, si el oxígeno son 16 horas al día, pues las 8 restantes te pones vaselina y cacao. Pero mientras lo tengas puesto, no. Se cumple la pauta a rajatabla porque el oxígeno es un fármaco, ¿vale? Entonces si te han puesto 8 horas a 2 litros, 8 horas a 2 litros, no 4 a 4 por compensar. ¿Me hiperoxígeno? ¿Vale? 4, no, el doble 8 a 2, pues lo cumples. Las gafas nasales y la mascarilla, por favor, se cambian, ¿vale? Porque eso no hace falta que lo cambies todos los días porque es tuyo, pero no queremos reliquias. O sea, no quiero ir a tu casa y ver la gafa nasal de color verde. Manuel, no quiero. Y tú tampoco porque vas a coger, no sé, la sífilis, así que por favor, se cambian. Sífilis por la Si nariz, no te qué dan en brutal. el hospital, ¿y por qué no? Si no te dan en el hospital, vienes al centro de salud y nos pides, ¿vale? Pero por lo menos una vez al mes es como lo mínimo salubre para que no te mueras, ¿vale? Y, por favor, el oxígeno es un gas inflamable. Si fumas cerca del concentrador puede explotar. Literalmente explotar y lo ha puesto en mayúsculas y os en el morís. papel. Mira, mira. Lo ha puesto en mayúsculas. Explota, Eso o debe sea, de ser literalmente, o sea, explota de verdad y te mueres de la explosión. No fumes cerca del concentrador, o sea... Bueno, no fumes si tienes oxígeno para empezar. Para cerca del Pero si concentrador eres el ni de nieto coña. de tu abuela de 102 años Ah, y la vas a correcto, ver, no se te correcto. ocurra fumar cerca del ni abriendo la ventana tampoco, te esperas. Ya está. Uy, qué serio. Me he enfadado. Preguntas de la semana que viene. Preguntas de la semana que viene. Vale, relaciona con flechas, peak flow, espirometría, EPOC y asma. Relaciona con flechas. Ah, luego lo vas a poner en bonito. con Claro, flechitas. esto es en redes, al resto pues como podáis. Más cosas. Más cosas, Ay, que me más fatigo. cosas. ¿Cuánto puede medir las gafas nasales antes de un metro? Venga, no, dime- ¿Un metro y medio o 2 metros? Dime 2 recomendaciones para... Madre mía, o 2,05. Dime 2 recomendaciones para oxígeno domiciliario. 2 cosas que estén bien o 2 cosas que no estén bien, ¿vale? Muy Por bien. ejemplo. Ah, muy bien, has dicho lo del Big Flow y lo del EPOC. Sí, eso sí lo he dicho. Vale. Volumen de sangre para diagnosticar una hemoptisis de amenazante. Ala,
fenomenal, facilísima. Luego no te acuerdas, no las escribes, pero No, pero luego no pasa nada porque yo me veo el vídeo. Yo también me lo veo a veces, que me hago mucha gracia. Y luego vamos a poner qué opciones hay para dejar de fumar. ¿Qué 4 cosas te puede dar tu enfermera para que dejes de fumar? Tu enfermera o tu médico, disculpe. Perdona. Y hasta aquí. ¿Y ya estaría? El podcast de hoy. Pues nada, hasta la semana que viene. ¿Ninguna frase bonita? Ay, Lucero del Alba, me ha llamado hoy una paciente, Ay, que me ha hecho mira. mucha ilusión. Pues nada, con Lucero del Alba Pues nada, Luceros del Alba. nos despedimos. Hasta mañana, corazones.